El neoclasicismo. Comencemos hablando en qué fue el neoclasicismo y cuál fue su contexto. El neoclasicismo o nuevo clasicismo fue un movimiento artístico de pintura, literatura, escultura y arquitectura, surgido en Europa alrededor de 1750, durando hasta mediados del siglo XIX. Este movimiento tuvo como objetivo principal rescatar los valores estéticos y culturales de las civilizaciones de la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Surgió en el siglo XVIII en Europa, extendiéndose por todo el mundo, permaneciendo hasta mediados del siglo XIX. Recibe ese nombre una vez que estuvo basado en los ideales clásicos. Se trata de un movimiento de oposiciones a las exageraciones, rebuscamiento y complejidades del barroco. Se produce después de la Revolución Francesa, 1789, en el inicio de la Revolución Industrial y en el contexto de la Ilustración llamado Era de la Razón o Siglo de las Luces. Los héroes griegos y la simplicidad del arte fueron muy admirados y formaron la base de este movimiento. La apreciación del pasado es una de sus características principales que conducen a muchos de los críticos a pensar que el neoclasicismo puede ser visto como una cara del romanticismo. Características del neoclasicismo. Valorización del pasado histórico, valorización de temas y patrones estéticos del arte clásico antiguo. Héroes y seres de la mitología griega, por ejemplo, fueron temas recurrentes en las pinturas y esculturas neoclásicas. Influencia del arte clásico. El neoclasicismo estuvo fuertemente influenciado por el arte greco-romano, basado en las ideas iluministas, fuerte influencia de las ideas filosóficas del iluminismo, principalmente las vinculadas a la razón. Oposición al barroco y al rococó, valorización de la simplicidad y pureza estética en contraste con los rebuscos, dramaticidades y complejidades del barroco y del rococó. Simplicidad y equilibrio de las formas, temas mitológicos y cotidianos. El racionalismo, academicismo e idealismo. La armonía y belleza estética. Uso de la proporción y la claridad. Imitación de la naturaleza. En la pintura, el uso de colores fríos y la valorización de la perspectiva fueron recursos muy utilizados. En la literatura, los textos presentan como características principales la síntesis, claridad y perfección gramática. La arquitectura. La arquitectura neoclásica sigue la línea de los templos también al estilo grecorromano, tanto para construcciones civiles o con propósito religioso. El Panteón de París es uno de los mayores ejemplos de la arquitectura de este periodo, ubicada en Francia. Además, la Puerta de Brandenburgo, en Berlín, y la iglesia de Santa Genoveva demuestran la fuerte presencia de este estilo en los otros países europeos. Podríamos hablar del Pórtico de Madeleine, lo cual fue construido en París en 1842, obra del arquitecto francés Pierre-Alexandre Vignon. Luego del puente sobre el río Severn, que fue construido en 1775. En la pintura, la simetría y la estática son los rasgos más destacados de los pintores de esta época, una etapa de la historia en la que se intenta expresar por medio de la pintura todo lo relacionado con la razón y la lógica. Se busca la armonía y pureza de las formas, inspirados en las artes grecorromanas, el realismo, el racionalismo de las obras y el equilibrio de los colores. Fueron esenciales para diseminar ese estilo en las artes plásticas. El epicentro de la pintura neoclásica se desarrolló hacia Francia. En la Revolución Francesa, el modelo clásico ganó un significado ético y moral que se relacionó con el cambio de visión del mundo social, la apertura de la vida cotidiana, la simplificación de los patrones decorativos y la forma simplificada de la ropa. La búsqueda de los ideales estéticos antiguos va acompañada de la restauración de la justicia y los ideales civilizados, como se muestra en las pinturas del pintor Jacques Louis David de 1748 a 1825. Los artistas. El juramento de los Horacios, 1785, pintor francés Jacques Louis. La muerte de Marat, en 1793, pintor francés Jacques
Louis, bañista de Valpicón, 1808, pintura del artista francés, 1760, arquitecto de grabado y grabador italiano Giambattista Piranesi. Napoleón, rey de Italia, 1805, pintor italiano Andrea Appiani. Y la violación de las Sabinas, 1799, pintura del artista francés Jacques Louis. En la literatura, el principal movimiento literario que se ajusta a los ideales neoclásicos es el arcadianismo. La literatura de ese periodo se reveló a través de la sencillez del lenguaje. Esto se logra mediante el uso de vocabulario simple y la selección de temas relacionados con la vida cotidiana, la naturaleza y la mitología. También en las obras literarias están ambientadas en un regreso al pasado en el que se prima el estilo grecolatino. La imitación de los escritores y literatos de la antigua Grecia es un rasgo común de una prosa exquisita en la que se deja de lado todo lo relacionado con el mundo fantástico, basando sus obras en la moral, la crítica y la didáctica. Los artistas de la literatura fueron, en el espíritu de las leyes, en 1748, la obra de Montesquieu, La muerte de César en 1735, la tragedia escrita por Voltaire, Relaciones peligrosas en 1782, la novela de Pierre. Dentro de los géneros literarios encontramos al ensayo, lo cual permitió compartir sus ideas y criticar a la sociedad. Sus principales ensayistas franceses fueron Voltaire, Montesquieu y Rousseau. Luego hablaríamos de la lírica. Se adoptan dos temas, la poesía bucólica, que se centra en la naturaleza, y las fábulas, que buscaba ofrecer enseñanzas. Sus principales representantes son Jean Fontaine, luego hablaríamos de Thomas Iriarte y Félix María de Samaniego. Dentro de su narrativa, se buscó dar enseñanza a través de situaciones reales. Sus representantes son Daniel Defoe, Jonathan Swift. Dentro del teatro encontramos la tragedia, donde sus personajes demostraron pasión y se salvaban con el uso de la razón. Luego la comedia, que criticó las costumbres de la época. La escultura. La escultura neoclásica viene a unir diversos elementos basados en la escultura clásica, de donde el uso del mármol es su más fuerte característica. Se busca la armonía de las proporciones y de la forma en la exploración de temas relacionados en la mitología y los personajes heroicos. Los escultores neoclásicos fueron marcados por el rigor y la pasividad de su producción academista, que es considerada fría. Las estatuas de héroes uniformados, mujeres envueltas en túnicas de Afrodita o niños conversando con filósofos fueron los protagonistas de la fase inicial de la escultura neoclásica. En la escultura se respetaron movimientos y posiciones reales del cuerpo, aunque la obra nunca estaba exenta de cierto realismo psicológico, plasmado en la expresión pensativa y melancólica de los rostros. La búsqueda del equilibrio exacto entre el naturalismo y la belleza ideal quedaba evidente en los esbozos de la terracota. Roma fue el gran e importante centro irradiador de ese estilo, en el cual destacó el italiano Antonio Canova. Esta fue una época en la que se interesaron por el conocimiento y la razón, dirigiendo a la literatura y otros aspectos que sigan esta idea y este objetivo. Sin embargo, la sociedad va avanzando y cambiando las ideas, en el cual da pase al romanticismo.